Vamos a irnos a la Biblia. Vamos a hacerlo en el capítulo número 12 del Evangelio de San Mateo. Capítulo número 12. Abra su Biblia y vamos a meditar en la palabra. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Dice el versículo número 35: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca también estas cosas. Mas yo os digo, dice el verso 36, que de toda palabra ociosa que habléis o que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. Vamos a leer también en el versículo número 46. Mientras aún él hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vamos a dejar hasta ahí la lectura y vamos a pedirle al Señor que nos dé su consejo. Padre, vamos a hablar en esta ocasión del resultado de estar adentro. El resultado de estar adentro. Primeramente, hermanos, quise leer algunos versículos anteriores a los últimos para que podamos tener como el panorama de el contexto de este asunto, de esta parte de las Escrituras. En el contexto de esta escritura que acabamos de leer, había siempre un rechazo de parte del pueblo judío para con el Señor. El rechazo era muy fuerte, el rechazo era de una manera total, a tal grado que al Señor, aún con todas sus credenciales que corroboraban que Él era el Mesías, que Él era el deseado de las naciones, los judíos siempre llevaban una actitud contraria. Y esa actitud contraria era tan fuerte como para decir que el Señor era alguien que estaba endemoniado, que era alguien que estaba loco. Y la razón por decir estas palabras fuertes para contra el Señor era por el hecho de esa manera de presentar el Señor su ministerio. El ministerio que presenta el Señor es un ministerio de entrega, es un ministerio de milagros, es un ministerio de obediencia, y esos aspectos de milagros, de obediencia, de poder, era algo que traía a los
judíos la idea de que el Señor estaba fuera de sí y que más bien estaba endemoniado. Al hablar de esa idea, por ejemplo, eso lo podemos ver en el capítulo 10 de Juan, el verso 20, habla de esto que estoy mencionando, a tal grado que decían, tiene demonios y está fuera de sí. Esto era totalmente, como dije, un rechazo al ministerio mesiánico del Señor. Era algo fuerte. Bien, esto fue lo que lleva a su madre y a sus hermanos a buscar al Señor. Siempre cada versículo, cada expresión de la palabra tiene una respuesta, y la razón, decía, por la cual su madre y sus hermanos se abocan en los 3 evangelios, se mientan en Marcos, en Mateo, en Lucas, que llegaron a buscar al Señor a donde el Señor se estaba desempeñando en su ministerio. En este caso, o en esta ocasión, el Señor estaba predicando, sanando, liberando a endemoniados en algún lugar, en alguna casa. Y es ahí donde llega su madre y llegan sus hermanos. Y lo que leíamos últimamente es que le van a decir al Señor que su madre y sus hermanos le buscan. Y esto es oportuno para que el Señor, hermanos, dado el trasfondo que estoy tratando de enseñar, o el contexto del rechazo de los judíos, de dar la idea de que el Señor estaba fuera de sí por asuntos demoníacos. Esto es oportuno para que el Señor dé un mensaje. Y el mensaje que el Señor va a dar en esta ocasión es un mensaje general. General en el sentido de que esta palabra que va a determinar acá el Señor está abarcando a todos los que lo han rechazado, a todos los judíos que lo han tildado de la manera que ya expresé. Y esa es la razón por la cual el Señor aprovecha la visita de su madre. Y quiero aclarar que no se puede entender que cuando el Señor habla en estos versículos de la manera como los expresa, diciendo, bueno, o no siendo rápido para una atención a su madre y a sus hermanos, no se entienda que el Señor está rechazando a su madre o a su familia, en este caso su familia biológica. No, el Señor, estoy diciendo que aprovecha esta coyuntura, esta oportunidad para dar ese mensaje general para todos aquellos que lo han rechazado, todos aquellos que lo tildan de demente, de exagerado, todos aquellos que lo tildan de fanático. Y eso es lo que nosotros leíamos acá. Dice, mientras él aún hablaba, es decir, estaba hablando, estaba predicando el Señor, le hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera, te quieren hablar. Esto es lo que vamos, o más bien lo que aprovecha el Señor para dar ese mensaje en general. Y es acá donde Él dice, bueno, ¿quién es mi madre? Respondiendo Jesús, Él decía esto, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo el verso 49, su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí
mi madre y mis hermanos. Acá el Señor, el consejo o el mensaje general que está dando es que, por ejemplo, su madre y sus hermanos están ellos fuera. Y esto está representando a los judíos. ¿Fuera de dónde? Están fuera de lo que era el marco, el círculo, o están fuera dentro de los aspectos de Dios. Es decir, el Señor, ese es el mensaje que da. Y esto es lo que vamos a aplicar en esta mañana. Por eso decíamos, primeramente decíamos, la ventaja de estar adentro y la desventaja de estar fuera. Por ejemplo, dentro de la vida normal, espiritual, de lo que nos denominamos Iglesia del Señor, generalmente siempre, hermanos, se tiene la idea de que, bueno, que todos aquellos que hablamos de los aspectos de Dios, somos personas, buenos, que estamos dentro de esa esfera o de ese marco de los asuntos espirituales. Se cree, bueno, que cada una de las actitudes que van coincidiendo en los aspectos de Dios nos hacen parte de los asuntos de Dios, pero no es tanto así. Acá lo que aprendemos es de que el Señor dice quiénes son, diría acá, mi madre y mis hermanos, pero esto se extiende de la manera siguiente para decir quiénes son o quién es mi iglesia, quiénes son los redimidos, quiénes son los que son mi pueblo. Sería para parafrasear de esa manera, ¿quiénes son?, diría el Señor. Y esto es lo que el Señor sigue preguntando en estos tiempos, ¿verdad? En la idea de que decía, se cree que todos aquellos que hablamos algo de Dios, pues somos personas que ya tenemos el pasaporte visado para accesar a todo lo de Dios, y es más, hasta la vida eterna. Pero dentro de la palabra nosotros vamos a encontrar que no es así, hermanos. Vamos a ver, por ejemplo, veamos lo que sucede en este relato. Lo que está dando a entender el Señor es que los que están afuera, aquí está mencionando a su madre. Su madre está fuera. Sus hermanos están fuera de ese lugar donde Él está llevando a cabo la obra del Señor. Ellos están fuera. Y eso es lo que se enseña en este pasaje, que todo aquel que no está dentro, hermanos, dentro de esos propósitos de Dios, todos aquellos que no están inmersos en los aspectos, en los asuntos de Dios, diríamos, de acuerdo a la luz de la palabra, no están dentro, están fuera. Y eso como que no es muy halagador escuchar aspectos o palabras como la que acabo de decir, que no están dentro, sino que están fuera. ¿Por qué no es muy halagador? ¿Por qué no es muy motivante? Porque choca con nuestras pretensiones. Cuando a mí me dicen, mire, usted no está dentro, usted está fuera, eso choca con mis pretensiones espirituales. Y eso choca con cualquiera, por el hecho de que la idea es que lo poco o lo mucho que podamos hablar o entender de los asuntos de Dios nos permite ser parte de los que están adentro.
Pero acuérdese que el Señor lo ha venido expresando con palabras claras dentro de todas las escrituras y en el particular en los evangelios. Usted ha leído donde dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Por qué dijo el Señor eso? Porque hay una gran mayoría que se afinca en los o se apropia de los asuntos de Dios por el hecho de mencionar a Dios, por el hecho de tener alguna afinidad con los aspectos de Dios. Pero el Señor deja claro: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Qué nos está diciendo el Señor ahí? Nos está diciendo que esas ideas o esas pretensiones de que yo pues soy esa persona que tengo afinidad con los aspectos de Dios, ya eso me garantiza la riqueza de la gracia. Pero no es así. El Señor acá nos deja bien claro, y lo expresa aprovechando la visita de su madre y de sus hermanos, porque su madre y sus hermanos habían creído lo que los judíos decían de Jesús. Habían creído que Jesús estaba fuera de sí, que estaba demente. Y entonces su madre, probablemente en su inocencia, y sus hermanos en su poca comprensión como humanos, ellos dijeron: bueno, vamos a traer a Jesús, traigámoslo a la casa, veamos cómo podemos ver su estado de salud, qué es lo que está sucediendo. Es decir, esa es la idea por la cual María y sus hijos, o los hermanos del Señor, van a buscarlo. No van a buscarlo por otra cosa, van a buscarlo por eso que se estaba diciendo dentro del ambiente judío y de los religiosos sobre todo. Pero es ahí donde decía yo que el Señor aprovecha la oportunidad para dar un mensaje general, para decir: ¿quién es mi madre? O diríamos: ¿quién es Israel? Israel siempre se ha vanagloriado de que son los defensores o los representantes de los aspectos de Dios, porque eso es lo que siempre Israel presumió, hermanos. Siempre presumió que eran los hijos de Abraham, que eran, y si hablamos de los fariseos, los sacerdotes, se jactaban de que ellos eran los ministradores de los aspectos de Dios. Pero el Señor siempre los enfrentó, y los enfrentó con las realidades. Los enfrentó con realidades. Por ejemplo, a los judíos que pretendían prevenir de los lomos de Abraham, le dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes hicieran las cosas que hizo Abraham. Mire cómo los confrontaba el Señor. Si ustedes fueran hijos de Abraham, porque ellos presumían: nosotros, nuestro padre Abraham. ¿Y qué diríamos de los fariseos? Nosotros somos los que representamos los aspectos espirituales de Dios. Los sacerdotes no se diga. Pero el Señor está diciendo: si ustedes que se jactan de ser hijos de Abraham, si ustedes fueran hijos de Abraham, hicieran las cosas que hizo Abraham. Pero ustedes no hacen las cosas que hizo Abraham. Más bien, ustedes, su padre es el diablo, les dijo el Señor. Es decir, el Señor no andaba con tapujos, hermano. El Señor no andaba con paños tibios. ¿Por qué? Porque siempre uno de los mensajes más importantes que el ser humano puede escuchar es el mensaje de la verdad. Es el mensaje
de que no le den a uno ilusiones vagas. El mejor mensaje que aquí el Señor les da es el mensaje de la verdad. Ustedes, dado sus conductas internas, sus maldades, dicho de otra manera, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes más bien son hijos del diablo, porque el diablo es malo y vino a matar y a hacer todo lo que ustedes están haciendo. Claro, eso traería para los oyentes a quien se dirigió el Señor en esa ocasión, hermanos, una bofetada, traería una incomodidad, pero es el mejor mensaje que ellos recibieron, porque cuando uno le señalan, hermanos, la deficiencia, cuando a uno por la palabra Dios le señala dónde es donde está fallando por medio de la verdad, es el mejor mensaje, es el mejor regalo, ¿verdad? ¿Por qué es el mejor regalo? Porque dice el Señor, por torpe que la persona sea, no se va a extraviar del camino. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No se va a extraviar del camino. ¿Pero qué es lo que siempre nosotros añoramos escuchar? Cualquiera de nosotros, cualquiera, todos. Lo que añoramos nosotros escuchar es: la hermana, no había que preguntarle, ni había que preguntarme a mí qué es lo que ella añora. Que a ella se le dije: usted es la mejor mujer espiritual, la que Dios ama, porque usted es la que más se apega. Eso es agradable a los oídos humanos. Sí, ¿verdad? Eso le agrada a uno. Usted es un gran siervo, usted es un gran predicador, usted es un gran hombre de Dios. Eso nos agrada. Pero hermanos, eso agrada, pero el punto es, eso es la verdad. Eso es la verdad. La persona que está escuchando esos halagos dice: a la verdad sí está bonito lo que me están diciendo, pero no me están diciendo la verdad en el fondo. Entonces, ¿qué es lo que necesita el enfermo? El enfermo no necesita que el doctor le diga: mira, tú no estás enfermo, y el cliente se está muriendo. ¿Qué es lo que necesita el enfermo oír, hermanos? Y aunque parezca duro, que el médico tenga que decirle, si es el caso de un tumor, que le diga el médico, por lo menos van a ser palabras agradables, que le diga al paciente, al enfermo: mira, ese tumorcito que tú tienes no es problema, eso con unas horchatadas por ahí se te va a quitar eso. Eso le agrado. Ay, bendito Dios, que ya no voy a pasar a la operación, ya me voy a ahorrar un montón de cosas. Eso es agradable a los oídos de la persona, ¿verdad? Pero no es agradable cuando el médico le dice: alístese luego y sea rápido, porque su tumor es un tumor cancerífero, un tumor que lo puede llevar de inmediato a la muerte. Eso ya, hermanos, eso no es agradable, pero es lo mejor, porque se le está diciendo la verdad. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es lo mejor, porque se le está diciendo la verdad ahí. Entonces, eso es lo que hacía el Señor, decirle: mire, la verdad es que ustedes no son hijos de Abraham, ustedes, su padre es el diablo. ¿Cómo le iba a gustar eso, ese mensajito a los oyentes del Señor? No, y por eso es que los diablos: no, este demonio tiene, es que este está loco, es que este es bien raro, es que este es un fanático. Ah, bueno, entonces en ese caso está diciendo el Señor: bueno, si ese es mi realidad, voy a darles el mensaje, y estoy insistiendo, voy a darles el mensaje que, bueno, ¿quién es entonces mi madre y quiénes son mis hermanos? Dicho de otra manera, ¿quiénes son los de Dios? ¿Quiénes son los de la iglesia? ¿Quiénes son los que pertenecen a la vida eterna? ¿Quiénes son los que serán herederos de las promesas de Dios? ¿Quiénes son? Damos un amén, iglesia. ¿Quiénes son? Está diciendo, estoy parafraseando. ¿Quiénes son? Está diciendo el Señor. Esos son los que están adentro. No olvide
que el Señor estaba dentro de una casa. El Señor estaba predicando, estaba haciendo la obra de su Padre. No pierde de vista eso, estaba dentro. Pero su mami y sus hermanos estaban fuera. Sus hermanos no querían, no les pareció bien entrar. No les pareció viable entrar. No sabemos las razones. Pero las razones pudieron ser muchas, hermano. Pero el mensaje es el interesante acá. El mensaje es que el Señor está diciendo, bueno, los que sí son parte de los herederos del cielo, los que sí son parte de los que pertenecen a Dios, los que sí son parte de los que por los cuales Cristo o por los cuales yo vengo a morir, son los que están dentro. Porque si usted se detuvo, le dicen 2 veces y le dijo, aquí tu madre. Fíjese qué interesante, son 2 palabras, repite 2 veces la palabra están fuera. Mientras aún él hablaba, la gente aquí, su madre y sus hermanos estaban fuera. Ajá, estaban fuera, no estaban adentro. ¿Quiénes? Y ahí terminamos de leer que dice, él estaba adentro con sus discípulos, pero su madre y sus hermanos estaban fuera. Y luego dice también otra palabra, estaba fuera. Está diciendo, y luego dice, y le dijo uno, aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Te quieren hablar, Señor. ¿Qué es lo que se podía esperar ahí? En una afinidad puramente familiar, biológica. Lo que siempre se esperaba y había que hacerlo era que el Señor dejara de realizar la obra que estaba llevando a cabo en ese momento y que le dijera, ténganme un ratito de espera, porque ahorita viene mi mamá y vienen mis hermanos. Pero el Señor, aunque pudo haber tomar una actitud muy familiar, y claro que lo podía hacer, yo he venido insistiendo desde que empecé a hablar que el Señor quiso en este momento dejar un mensaje general, que el mensaje es que mi familia, que la gente que es parte de que va a disfrutar de las herencias de Dios, son los que están dentro y no los que están fuera. En este caso su madre estaba fuera, pero yo antes les dije que no lo malentendiéramos, que el Señor estaba rechazando a su madre, está aprovechando para dar un mensaje general. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora, hermanos, veamos que es un problema estar fuera, aun cuando uno dice estar dentro. ¿Qué complejidad esa? ¿Qué problema eso? ¿En qué sentido? ¿Qué problema es estar fuera? ¿Y quién es el que determina que está uno fuera? Uno siempre dice, no, yo estoy adentro. No, si yo soy de los huesos colorados. No, si yo soy de los de adentro. No, yo soy de los fundadores. No, yo soy de los más significativos cristianos espirituales. Eso es lo que yo digo, pero que lo diga el Señor. Porque lo dice el Señor es otra cosa. Cuando el Señor dice estos están adentro, bueno, ya puedo estar satisfecho y estar en paz, porque ya lo dijo el que conoce mi corazón. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, porque ya lo dijo pero aquí el Señor está dando el mensaje que ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son
los que están dentro, los que están acá. Esos son mi madre y esos son mis hermanos. Dicho de otra manera, esa es mi iglesia, esos son los herederos, esos son los santos, esos son por los cuales Cristo vino a morir. Ahora, decíamos que, hermanos, fíjense lo trágico que es estar fuera. Como sería la figura que estamos rescatando acá de la familia del Señor. Por ejemplo, cuando la persona está afuera, no puede tener comunión con el Señor. De ahí es donde hay muchas frustraciones en la vida personal o en la vida de ministerios, dentro de la vida espiritual. Ahí es donde vienen las frustraciones, porque a veces uno empieza a orar, empieza a buscar a Dios, empieza a tener, bueno, una búsqueda significativa con Dios. Y a veces, y no a veces, sino que se da las frustraciones. Por ejemplo, una persona enferma, un creyente o una persona que está dentro de una organización cristiana, por decirlo de esa manera. Y ellos dicen, bueno, estoy enfermo, y empieza a orar. Tengo un problema en la familia y empiezo a orar. Porque siempre acudimos, por lo general, a Dios, porque Él es el único que puede ayudarnos. Pero sucede que no hay respuesta. Sucede que no se escuchan esas oraciones. Sucede que las cosas van de mal en peor. Y a veces uno dice, bueno, ¿y por qué si yo estoy orando? ¿Y por qué si yo estoy buscando la presencia del Señor? ¿Y por qué? El problema es que no nos hemos dado cuenta que estamos fuera. No sé si me doy a entender. El problema es que cuando estamos fuera, no tenemos, hermanos, acceso a Dios. No tenemos comunión con Dios. No se escuchan las oraciones. Damos un amén. No por mucho que nosotros hagamos, pero sí que yo estoy en una iglesia. Es que eso no es la base, que nosotros estemos en una iglesia. La base es que estemos conscientes que estamos adentro. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Adentro de dónde? Adentro de los propósitos de Dios. Esa es la base. Si las iglesias pueden estar a rebalsar los locales de gente, pero la gran pregunta es, ¿estarán todos adentro? Esa es la gran pregunta, y es bueno hacernos esa gran pregunta. ¿Por qué? Yo decía el jueves, decía, predicando, les decía a los hermanos que una de las cosas que hay que ponerle atención dentro de la vida temporal, porque la vida es temporal, de las cosas que hay que ponerle atención es el asunto de la vida, de los asuntos de Dios. ¿En qué sentido ponerle atención? Si en verdad estamos adentro. Porque, hermano, uno sabe, aquí no es de que nos hagamos, uno sabe cuando está adentro. ¿Qué es lo que dice Pablo? El apóstol Pablo dice, y el Espíritu testifica a vuestro espíritu, le dice a los romanos, que soy de Dios. Es decir, aquí no se trata de que a uno le pongan un tester para corroborar que es un buen creyente y que ha sido regenerado. No se trata de tester, se trata de que el Espíritu mismo testifica a nuestro espíritu que somos de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El mismo Espíritu se encarga de decir, no, imperfecto sí, pero sos de Dios. Imperfecto porque no hay ni uno perfecto, pero sí fueron lavados tus pecados. Y uno siente paz, ¿verdad? Entonces, una de las cosas dentro de la vida espiritual es estar
consciente y seguro que estamos dentro. No es, pues sí, esa generalidad, ese relativismo. No, es que yo soy, no, aquí se trata de verdades. Aquí no se trata de relativismo, aquí se trata de verdades. Que yo, ¿por qué? Porque yo les decía a los hermanos, porque cuando ya estemos allá en el cajón, cuando ya hayamos pasado la travesía de la vida, porque son cortos los años de la vida, pero cuando lleguemos allá al final, nosotros, como Pablo lo expresó a Timoteo, le dijo: estoy a punto de ser sacrificado, pero le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es decir, Pablo está seguro. Damos un amén. Él estaba seguro que estaba adentro. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Él estaba seguro que estaba adentro. Y lo bueno, les decía yo, que es importante que Dios nos hable antes que nos metan a ese cajón. Porque antes que nos metan al ataúd, estoy hablando del ataúd porque, bueno, los que tienen ese privilegio, porque hay gente que no tiene ni ese privilegio. Antes, preguntar: ¿estoy adentro? Y el Espíritu le va a decir, ¿qué es lo que dice Juan? Si tu conciencia, tu corazón te acusa, mayor es Dios que tu conciencia. Si tu corazón o tu conciencia, que es lo mismo, no te acusa, mayor es Dios que tu conciencia. Entonces, ¿qué está diciendo? Si uno no es reprendido por la conciencia lo reprende a uno, aparte del Espíritu. La conciencia le dice: mira, estás caído, es que estás mal delante, estás fuera. Entonces le dice Juan: mayor es Dios que tu conciencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si hay focos que están alertando por todos lados la conciencia, el espíritu, y sucesivamente, y nos están llevando a una evaluación si estamos adentro o estamos afuera. Y cuando nosotros decimos estamos adentro, bendito Dios, hermano, que estamos adentro, damos un amén. Porque cuando estamos adentro vamos a regalarle ofrenda de palma. Cuando estamos adentro tenemos comunión con Dios. Cuando estamos adentro, pero cuando estamos afuera estamos orando por el problema. Y hermanos, y las oraciones no pasan. Las oraciones quedan inhabilitadas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Vamos a ver. Porque uno de los primeros detalles es porque cuando estamos fuera, nuestras oraciones están bloqueadas. Fíjense que el mismo Pedro habla, por ejemplo, de creyentes. Por ejemplo, habla de los esposos. Dice que le dice Pedro a los esposos, maridos, dice: amen a sus mujeres y sucesivamente trátenlas como vaso frágil para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiere decir que un creyente, incluso, hermanos, un creyente que está dentro, un creyente, estoy hablando de un creyente verdadero que está dentro, aún con sus imperfecciones, y está tratando mal a su cónyuge, tiene estorbo sus oraciones, ¿verdad? Que está barriendo la casa con ella, y es un cristiano pero puede ser un cristiano, sí, es un cristiano que no ha crecido, pero esas oraciones no llegan. ¿Y qué diríamos de los que no están ni adentro, sino que están afuera? ¿No le parece tremendo esto? De los que no están adentro, sino de los que están afuera. Porque aquí la Madre María y sus hermanos estaban afuera. Y cuando están fuera, el que está afuera no puede oír a Dios. El que está afuera no puede ser ministrado por Dios. El Señor dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dijo: los que están aquí adentro. Esos que estaban adentro, que eran sus discípulos, esos oían, esos los ministraba. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esos eran personas que tenían el acceso a Dios.
Por eso es bueno predicar la palabra. La palabra del Señor no debe de dejarse de predicar, porque es un consejo que lleva una finalidad de ubicarnos en el ambiente en el cual nosotros estamos. Entonces, en este caso, el que está afuera, María, era su mera madre, su mera mamá, pero no tenía la comunión que tenían sus discípulos con él alrededor. Amén, amén. No. Entonces, María aquí está haciendo la figura del creyente que está afuera y que pretende que Dios le escuche y que pretende tener la ministración de Dios, pero Dios no ministra afuera, Dios ministra adentro. Eso debe de quedar bien claro. Vamos a ver, porque fuera, hermanos, fuera no es posible, aún siendo parientes, como en el caso aquí del Señor. Aquí lo dejó bien marcado el mensaje del Señor, para ese mensaje general para los judíos, aprovechando la visita de su madre y sus hermanos. Aun cuando sean parientes, les está diciendo, mire, yo no salí corriendo por atender a mi mamá y a mis hermanos, que los amo, dijo el Señor, diría el Señor, y eso es así porque los amaba a su madre. Pero ellos están afuera. La figura que estoy usando es, ella está afuera. Puede ser mi madre que Dios usó, mis hermanos biológicos que yo los amo, pero están afuera. Están afuera. Entonces, ¿qué sucede? Entonces perdemos la comunión. Ahora, cuando estamos adentro, fíjese bien, hermanos, nos constituimos en la familia de Dios. Todos queremos ser familia de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, sí, el Evangelio de Juan en su capítulo 1, verso 12, 13, dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a los que creyeron, a eso les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que se meten, los que están dentro, esos son mi familia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Esos son mi familia, los que están dentro. ¿Por qué? Porque, hermanos, la carne impide que podamos nosotros tener este privilegio de ¿qué? De ser familia de Dios. La carne, por eso es necesario que podamos nosotros distinguir o hacer una separación de lo que es espíritu y lo que es carne. Entonces aquí la figura de esta familia que está buscando al Señor es una figura también de la carne. Entonces el Señor está diciendo acá, bueno, la carne tampoco, la razón por estar afuera, la carne no tiene acceso al cielo. Usted ve que todo el que se muere, yo creo que si a Hitler lo hubieran velado, lo hubieran mandado al cielo, los parientes. Todo el que se muere, dicen, se fue a descansar. Todo el que se muere, aun cuando se muere con la botella, aun cuando se muere con 3 mujeres y un camino, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Oh, todo el que se muere lo inmortaliza toda su familia. Era un gran hombre y nunca le habían dicho que era una gran mujer, pero ya muerto lo inmortaliza. Ya muerto ya era una gran persona. Ese no se metía con nadie. O sea que solo estando muerto es cuando uno ya le ven sus virtudes. Mientras está vivo, dicen, ni verlo quiero. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermanos?
entonces en este asunto todos van para el cielo. Pero la Biblia dice: carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. O sea que cuando la persona está afuera no tiene comunión. Cuando la persona está afuera no puede ser familia de Dios. Cuando la persona está afuera no puede accesar al cielo. Aún cuando esa persona sea pariente, como sería el caso acá. Claro, María y los hermanos del Señor posteriormente fueron regenerados. Por ejemplo, el caso de Santiago, Jacobo, que es el mismo, estos eran contrarios al Señor. Se burlaban de él, le decían: ¿por qué no vas ahora, Mesías, a la fiesta? Ahora no es mi tiempo, les decía. Eran enemigos de él, eran contrarios, envidiaban al Señor, sus hermanos. Pero luego, corriendo el tiempo, ellos se convirtieron al Señor, entraron por fin adentro. Y por eso es que Santiago se convirtió en el pastor central de la iglesia de Jerusalén. Cuando usted lee Santiago o Jacobo, que es lo mismo, es decir, él se convirtió, él se le quitó el velo de los ojos. Se dio cuenta que aquel que él que envidiaba era nada menos el Dios del cielo, porque el Dios del cielo vino en la persona de Cristo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El Dios del cielo vino en la persona de Cristo. Y Santiago y todos el otro Judas, que aparece ahí, la carta de Judas, que solo son unos versiculitos ahí previo a llegar a Apocalipsis. Judas era otro que se burlaba de él, pero por fin entraron. Entonces se necesita, hermanos, estar adentro. Se necesita estar adentro, señores. No se trata de andar haciéndola de creyente. No, esos son aspectos externos. Se trata de estar adentro. Cuando estamos adentro tenemos comunión con Él. María era muy su madre y sus hermanos en este tiempo, pero no podían escuchar las palabras del Señor. No podían, hermanos, tener acceso a que el Santo Señor pusiera sus manos maravillosas sobre ellos. Amado, damos un amén. No podían porque estaban, hermanos, fuera. Es que los que están adentro son los que son ministrados por el Espíritu. Los que están adentro son a los que Dios sana. Son las oraciones que Dios oye. Bendito y alabado sea su nombre. Esos son los que oye Dios. ¿Sí? Porque eso es lo que vemos acá. Entonces, cuando la gente se muere, todos van para el cielo. Está descansando, dice. Pero para que la persona entre al cielo, tiene que estar adentro. No hay forma. No hay forma. El mensaje que está dando acá el Señor lo está, hermanos, lo está fundamentando en su propia familia. Entonces, esto nos sirve a nosotros para quitarnos de la cabeza aquello de que porque yo me congrego en una iglesia, de que porque yo me conozco la Biblia, de porque yo soy colaborador dentro de los aspectos económicos de la iglesia, que se nos quite eso porque no se trata de aspectos externos, se trata de estar adentro. Las cosas cambian cuando están adentro. Cuando ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son estos que están dentro. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, estando dentro es donde uno se muere. Se puede morir. Todos los que se han muerto, todos los santos que se han muerto. Le pongo el ejemplo de Lázaro. La figura de Lázaro. Dice que murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. En ese tiempo el paraíso estaba en el fondo de la tierra, antes de que resucitara Cristo. Entonces, en ese tiempo muere Lázaro
Y dice, y fue tomado por los ángeles. Mire qué diferencia. Pero ¿por qué Lázaro? ¿Por qué Lázaro es tomado por los ángeles y llevado al lugar de reposo en ese tiempo? Porque estaba ¿dónde? Vamos a ver dónde estaba Lázaro. Estaba adentro. Entonces la gente quiere cielo estando afuera. Por eso es que el Señor dijo, no se le puede servir a dos señores. Se aborrece a uno y se ama a otro. No, hoy este evangelio no lo quieren escuchar la gente. La gente quiere el evangelio, pero ese es un fraude espiritual. Cuando a uno lo quieren meter al cielo, hermanos, por aspectos de afinidad. No, ese es un mensaje fraudulento. Es mejor el mensaje claro de la palabra. Entonces acá Lázaro es recogido por los ángeles y llevado al seno de Abraham. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Bueno, lo que dice la Biblia que Lázaro era un hombre de fe. Bueno, era un hombre que estaba dentro, dicho de otra manera, creyente. Murió el rico, dice, y fue sepultado. El contraste, vea los contrastes. Y fue sepultado, dice, y en el Hades, que es el mismo lugar, solo que separado del lugar de reposo, alzó sus ojos estando en tormento. Entonces los muertos tienen ojos, sí. Ahí dice la Biblia, capítulo 16 de Lucas, 22 en adelante. Y alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Lázaro. Y le dijo y empezó a suplicar. Mire qué tremendo es estar afuera. ¿Qué sucedía? Él pensaba que estaba adentro porque guardaba la ley judaica. No son las religiones lo que nos acreditan estar adentro. Es el evangelio de la gracia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Este rico decía, no, él vivía, dice que vivía con banquetes cada día. Se vestía de púrpura y hacía banquetes con esplendidez, es decir, vivía chupando, vivía el tipazo, ¿verdad? De esos hombres alfa, de esos hombres tremendos, ¿verdad? Pero dice, y murió el rico y fue sepultado, y en él Hades alzó sus ojos estando en tormento y dijo, Padre Abraham, lo conocía como padre en la base religiosa. Padre Abraham, ten misericordia de mí. Suplican los que se mueren. No es que van para el cielo entonces. No, el que está afuera no se puede entrar al cielo. Y entonces, ¿qué pasó? Y le dice la respuesta de Abraham. Le dice, hijo, tuviste tus bienes y tu vida. Dice de otra manera, tuviste tu oportunidad de meterte adentro, pero te quedaste con tu religión. Tremendo, ¿verdad? Te quedaste con tu religión y tu religión ahí no te puede ayudar, hijo mío. Este es consolado aquí, que es Lázaro, y tú atormentado acá. Pero papá, pero padre, te pido que envíes a Lázaro, a que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. No puede, hijo, no se puede pasar de aquí a allá, porque nos separa una gran cima. No se puede. Hermanos, la victoria siempre es cuando estás vivito y coleando. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ya muerto, ya nadie puede hacer nada por un muerto. Aunque desfilen los pastores predicando y los curas predicando, nadie puede hacer nada ya porque se murió. Es vivo. Cuando uno dice, siento que estoy afuera, entonces me voy a meter. Mira, hijo, le digo. Entonces le dice el tipo todavía, permíteme, le dice, permíteme, o permita, Padre Abraham, enviar
a uno de los que están aquí condenados para que le prediquen a 5 hermanos que tenía cinco igual que él, que estaban vivos todavía. Que les predique. ¿Tienen memoria? Sí, tienen memoria. La gente sabe todas las oportunidades que tuvo para que les prediquen y les testifiquen para que no vengan a este lugar tormentoso. ¿Sabe qué le dijo la respuesta de Abraham? A los profetas tienen, óiganlos. ¿A dónde están los profetas? Aquí en la palabra. Porque aunque se levantaran de aquí del infierno muertos, no les creerían. No les creerían. El hombre es incrédulo. El hombre siempre quiere tocar. El hombre siempre quiere palpar. Pero la Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Aleluya. El justo por la fe vivirá. No es tocando. No, enséñeme el infierno, entonces sí me voy a meter adentro. No, es pura fe, papito. Vamos a ver entonces. Ahí podemos ver que el que estaba adentro era el que pasó al reposo del Señor. ¿Cómo se puede entrar? ¿Qué se necesita más bien? Con lo cual finalizo. ¿Qué se necesita para, hermanos, estar adentro? Se necesita la regeneración. ¿Qué significa la regeneración? Lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Nicodemo, con toda su gama de religión, vino ante el Señor de noche y le interrogó, le preguntó. Y el Señor ya sabía pues la intención de Nicodemo y le dijo: Nicodemo, si quieres cielos, tienes que nacer de nuevo. Y usted conoce esa historia. Lo que significa eso, que, hermanos, para entrar, o sea, para estar dentro de los que vamos a ser herederos, de los que vamos a accesar al cielo en su momento, necesitamos nacer de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre viejo entrar al vientre de su madre? El Señor le dijo: tú, siendo un maestro, no entiendes lo que te he dicho. Es decir, estaba nulo aún con todos los títulos que tenía Nicodemo. Le dijo: lo que es de la carne, Nicodemo le dijo, es decir, si tuvieras la oportunidad de nacer otra vez en el vientre de tu madre, cuando nacieres, sería siempre carne, hijo. Sencillamente, lo que es de la carne, siempre carne. Pero lo que es del Espíritu, es del Espíritu. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Lo que es del Espíritu, es del Espíritu. Por eso tienes que nacer del agua y del Espíritu. Es que es lo que necesitamos nosotros. Que los que están adentro, yo finalizo con esto. Cada uno debe de examinarse. Debe examinarse. Pablo le dijo a los corintios: examinaos si estáis en la fe. Cada quien tiene que examinarse, ¿verdad? Dice uno: bueno, no se conforme, hermanito. Usted no se conforme con estar en una iglesia. Sí, no se conforme. Consejo con todo mi corazón. No se conforme con venir a una iglesia y permanecer en una iglesia. No se conforme con eso. Usted indague si está dentro o está afuera. ¿Cómo lo va a indagar? Lo va a indagar por medio de la palabra. Le va a corroborar su espíritu al espíritu que usted es de Dios. Su conciencia le va a decir: tú estás adentro. Su conciencia le va a decir: tú estás afuera. Así de sencillo. Entonces mi consejo es: ojalá todos los que están escuchando y todos los que están a distancia están escuchando esta palabra, ustedes puedan corroborar y puedan dormir tranquilo. Los que están adentro y dicen: yo soy imperfecto, pero estoy adentro. Yo estoy adentro. Y aquellos que saben que realmente están fuera, ya no sienten nada de lo de Dios. Lo de Dios ya es algo secundario, terciario. Estás afuera.
Ya no te interesa el arrodillarte para buscar la presencia de Dios. Ya no te interesa el servir a Dios. Tus conductas no son acorde a lo que tú dices. Estás afuera. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer algunos esta mañana? Métete, éntrate, no te conformes, porque un día te van a tocar la puerta como se la tocaron a Lázaro. Y le van a decir, al igual que dijo el Señor, necio, y lo que tienes, ¿de quién será? Porque esta noche vienen por tu alma. Revísese. Esta mañana es una mañana oportuna para chequear o checar, como dicen los mexicanos. Si estoy adentro, bendito Dios. Si estás afuera, métete. Aquí Él es gratis. La entrada no necesitas pagar un boleto, así como para entrar al estadio o para entrar a un cine. Aquí es gratis. Solo necesitas creer. Solo necesitas ser humilde. El pródigo dijo: estoy fuera, me levantaré. Y empezó a caminar, botó el orgullo e iré a mi padre. Y fue a su padre. Y el Dios y el padre de ese pródigo es el Dios todopoderoso. Él es el que está esta mañana aquí esperándote con los brazos abiertos. Él no te va a desechar. Él te va a abrazar. Él te va a poner cántico nuevo. Te va a cambiar tus vestimentas. Te va a hacer fiesta. Esta mañana es una buena mañana. Cierra tus ojos. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos.